¿Por qué tantos regalos? Bueno, mi cumpleaños es el 15 de agosto, si quieren anotar. Doy gracias por la manera en que ustedes recibieron el mensaje de Dios el domingo pasado. Muchos renovaron su compromiso con Dios. Muchos hicieron el compromiso de leer la Biblia todos los días, orar todos los días. Y había 3 personas que pidieron su bautismo. Entonces estamos muy agradecidos por esta buena respuesta al llamado de Dios. Seguiremos este domingo estudiando todavía el tema del reino de Dios porque tiene tanto que enseñarnos. El reino de Dios es el tema principal de la predicación de Jesús. En Lucas 4 encontramos el primer sermón que Jesús predicó en su pueblo natal. Regresó a su pueblo y entró a la sinagoga y le dieron el rollo del profeta Isaías. Y él buscó el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por en cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Ungido. Vimos la semana pasada que la palabra ungido indica Mesías, indica Cristo, indica Rey de Reyes, este gran Rey prometido. Y Cristo está aquí anunciando que Él es este Rey, Rey del reino de Dios. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y al terminar esta lectura, Cristo, mirando a la multitud ahí de la sinagoga, les dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. El gran Mesías, el gran Rey, el Cristo, proclamando el reino de Dios. Y vamos a ver cuándo fue establecido este reino de Dios. En Marcos 9, Cristo, hablando con sus 12 discípulos, les dijo: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Entonces, una pregunta: ¿cuántos apóstoles escucharon ese mensaje? Pues 12, ¿verdad? Eso es fácil. Y dice aquí que todos estos 12 iban a ver la llegada del reino. No. Algunos, pero no todos. ¿Y cuál fue el primer apóstol que murió? Judas Iscariote. Entonces, según la profecía de Jesús, estamos buscando la llegada del reino de Dios después de la muerte de Judas Iscariote, pero antes de la muerte de todos los demás apóstoles. Pero Cristo nos da otro señal de la venida del reino. Dice que va a llegar con poder. No tienen que preguntarse: a ver si será el reino este. No, es que va a llegar con poder. No habrá confusión. Vamos a saber cuándo llegó este reino de Dios. Entonces Cristo, hablando con sus discípulos después de su resurrección, andando con ellos por 40 días, les explica un poco más de este poder de lo que habló ahí en el libro de Marcos. Él dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Entonces, estamos viendo aquí que este poder de lo que habló ahí en Marcos es la venida del poderoso Espíritu Santo. Porque de veras este reino sí tiene poder. Es un reino poderoso. Y lo podemos notar en Hechos capítulo 2, cuando bajó el Espíritu Santo sobre estos apóstoles y empezaron a predicar con valor, con valentía, y tanto cambio que había en las vidas de estos apóstoles. Antes miedosos, temerosos, y ahora los encontramos a ellos predicando con valentía, con valor, con poder, bajo el Espíritu Santo, hablando en lenguas que nunca habían estudiado.
podemos ver que este reino de Dios es algo poderoso. Y podemos ver este gran cambio, este poder del Espíritu Santo, fijándonos, mirando, estudiando un poco cómo era la vida de estos apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo. Cuando todavía andaban con Jesús, unos 10 días antes del día de Pentecostés, Jesús les había enseñado y ellos, sabiendo que les faltaba muy poco tiempo, ellos tenían oportunidad de hacerle a Jesús una pregunta más para aclarar las cosas. ¿Y cuál fue su pregunta? Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Qué pregunta? Y podemos añadir la pregunta que no tenían el valor de preguntar. Y si vas a establecer tu reino, entonces, ¿qué es la posición y el puesto que nos toca a nosotros? Este es lo que querían preguntar. Ellos no habían entendido nada, muy poco. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, se aclaró todo. Se les prendió el foco. Y Pedro predicando, ya sé por qué murió Jesús. Él es el Cordero de Dios. Es por Él que tenemos salvación. Predicando la resurrección de Jesús, lo hemos visto resucitado. Sabemos que todo lo que Él enseñó es la verdad, es cierto. Mire este gran cambio que vino sobre estos apóstoles por haber estado en el reino de Dios, porque podemos ver aquí, este es el principio del reino de Dios. Mire cómo cumple los requisitos. Por lo menos un apóstol muerto, los demás vivos, evidencia de un gran poder, y este poder es el Espíritu Santo. Entonces el día de Pentecostés es el primer día del reino de Dios, pero es mucho más grande que el establecimiento de la iglesia. Muchas veces queremos identificar el reino de Dios con nuestra propia denominación, con nuestra propia congregación, pensando que Dios está buscando, a ver si lleva título de rótulo de bautista, a ver si es asamblea de Dios, a ver qué título lleva. Cristo está buscando no títulos sobre puertas, está buscando el título del Cristo escrito en tu corazón. Él quiere ver la humildad de nosotros, que estamos sujetos a tu reino, a tu dominio y a su autoridad. Esto es lo que Cristo quiere ver de nosotros. Corazones humildes, corazones entregados. Y así dice la palabra de Dios, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Porque el reino de Dios demanda cambios. Reino, como hemos visto, quiere decir autoridad, dominio, poder. Y podemos ver este poder en el día de Pentecostés, cuando la iglesia se estableció y fue parte aquí en esta tierra del reino de Dios. Pero Pedro, hablando a los que querían entrar al reino de Dios, Pedro les dijo, arrepiéntase y bautízase cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hay que cambiar para poder entrar. Y tal como nos dijo Will, dirigiéndonos en alabanza, Él nos acepta tal como somos, pero no nos va a dejar así. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Hemos estudiado en el libro de Daniel el establecimiento de un reino terrenal de 1000 años de Jesucristo, pero podemos ver aquí que en una manera clara, el reino de Dios sí tuvo su principio, no es solamente algo del futuro, es algo que podemos entrar hoy mismo. La mayoría de ustedes ya han entrado, ya son miembros de este gran reino de Dios. Pero no podemos entrar sin saber que Dios nos va a cambiar.
¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí está lo bueno. Aquí podemos ver el poder de Dios en el versículo que sigue. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Porque el reino de Dios demanda cambios, pero no solamente demanda cambios, nos da el poder para hacer los cambios que el mismo reino demanda. Podemos ver aquí que la entrada del reino de Dios es gratis. Podemos ver aquí que entrando en el reino de Dios, con este poder que Él nos da, tenemos que hacer ciertos cambios en nuestras vidas. Podemos ver que la salvación es una cosa gratis. Es un regalo que Dios te quiere dar. Muchos de ustedes han recibido este regalo de Dios de la salvación. Pero Dios tiene otros regalos que te quiere dar. Nos quiere dar más regalos que complementan la salvación. Y aquí estamos hablando de la santificación. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Pueden notar ustedes, santificación tiene que ver con la palabra santo. El proceso de santificación es el proceso de llegar a ser un santo. Quisiera presentarles a ustedes esta mañana San Patricio. Y también a Santa Elena, a Santo Tomás, a San Pedro, a San Andrés, a Santa Claudia. Dios nos ha llamado a ser santos, pero tenemos que hacer ciertos cambios en nuestras vidas. El reino de Dios nos da el poder para hacer estos cambios. Vamos a ver el versículo en 2 de Pedro, versículo 1, versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Muchas veces en nuestra vida cristiana pensamos, ¿cómo es que no estoy cambiando como quiero cambiar? ¿Por qué ando con problemas y dificultades? Cosas que quiero dejar y me cuesta dejar estas cosas atrás. Podemos ver el ejemplo del apóstol Pedro, que negó a Jesús y después recibió la bendición de ser un líder entre los demás apóstoles. Llegó a predicar el primer sermón del Evangelio, lleno del Espíritu Santo, lleno de valentía y de valor. Siempre antes había andado con este problema tenía tantas ganas de quedar bien con toda la gente. Este fue parte del motivo cuando negó a Cristo. Pero podemos ver, 10 años después de predicar el primer sermón, después de recibir el poder del Espíritu Santo,
él andaba en la ciudad de Antioquía, donde había muchos gentiles que se habían convertido al evangelio. Y él tenía tantas ganas de estar con ellos. Se fue a comer con ellos, comiendo sándwiches de jamón, tacos de tocino y huevo. Pero llegaron unos judíos de Jerusalén, estos judíos tan cuadrados y estrictos que jamás querían comer al lado de un gentil. Y Pedro, para quedarse bien con ellos, se apartó de sus hermanos gentiles. Pero andaba Pablo en la ciudad en este tiempo y Pablo le dio una buena regañada. Le explicó que lo que había hecho no era correcto. Y nosotros nos preguntamos, Pedro, ¿qué te pasó? ¿Por qué caíste en lo mismo de antes? Es porque así es nuestra vida en Jesucristo. 3 pasos adelante, 2 pasos atrás, pero de todo modo vamos avanzando. Debemos demostrar gracia los unos con los otros. Yo doy gracias a Dios por los cambios que yo he visto en las vidas de tantos de ustedes aquí esta mañana. Y les agradezco la paciencia que ustedes tienen conmigo por los cambios que a mí me toca hacer y estoy luchando, haciendo el esfuerzo. Pero así es nuestra vida en Cristo. Quisiera compartir con ustedes un video de Guatemala, de Gaspar Chan. Él es un conocido mío de muchos años. Él es pastor de una congregación de Xepocol, ahí en Chichicastenango. Es promotor de salud rural y es director de los grupos de recuperación. Y él nos va a hablar de un problema que, a pesar de ser pastor y un buen cristiano, tenía una lucha con algo en su vida que no había podido superar. Vamos a escuchar lo que él nos enseña. Celebrando la recuperación, como dijo, es un programa cristocéntrico, donde todo basado en la Sagrada Escritura, basado en las bienaventuranzas de Jesús. Pues celebrando la recuperación, pues quiero invitar a los hermanos de las iglesias que se involucren en todo ese programa, que todos somos parte de ese programa. Pues aunque tenemos muchos años de estar en una iglesia, aunque somos fieles en la iglesia, pues tenemos problemas. El pecado. Pues yo soy un adicto de un problema. Yo soy un hombre, se enoja muy rápido. Mi familia ha sufrido conmigo, porque yo soy un hombre que me ha enojado muy rápido. Pero ahora que estoy en ese programa, me saqué esa. La historia es muy buena y mi esposa, mi familia está gozando conmigo a través de eso. Este es un adicto que nunca me ha quitado, pero a través del programa me ayuda a quitar eso a través de la palabra de Dios. Pues muchas gracias. Todo lo comparto y espero que nuevamente quiero decirle que le invita a la iglesia que se involucra a eso, porque es un programa muy especial, muy bonito. Pues muchas gracias, que Dios le bendiga y que el Señor siga bendiciendo. Amén.
si shukeshri khetwa ohir mas kan ku untah la kirkrar ots sa mas un malro chumbar pero chanin het ya shukesho us chak benak chanin. No sé si entendieron ustedes lo que dijo Juana, la esposa. Ella dijo shukeshrip, que su esposo cambió. Gracias a Dios. Como dice ahí en el título, la gloria sea para Dios. Grupo de recuperación es nada más una herramienta que Dios puede usar. Pero Dios tiene muchas herramientas. Puede ser que Dios le manda un amigo como mandó a Pablo para platicar con Pedro. Un hermano que le dice la verdad. O puede ser que se amontan las circunstancias donde uno no tiene salida y tiene que admitir, ya no puedo. Pero como miembros de este gran reino de Dios, Dios nos cuida, Dios busca la manera para ayudarnos a hacer estos cambios que nos han costado tanto. Puede ser que uno anda casi siempre muy triste. Dios quiere darte un regalo de alegría, pero tienes que admitir, soy un tristón. Otro dice, siempre ando fracasando. Dios quiere dar un regalo victorioso, puedes llegar a ser. Unos son negativos, siempre buscando, si el día es muy bonito, entonces la primera cosa que dicen, pero ayer no fue así. Pero Dios no puede dar una actitud positiva. A ver, estos tantos regalos que Dios tiene para nosotros. Y los que son amargados, Dios nos puede dar gozo en nuestras vidas. Y otros que siempre están diciendo, pero yo, pueden llegar a decir, es que Cristo y Cristo. Pueden cambiar el vocabulario. Y los que tienen problemas con pornografía, con la lujuria, Dios quiere regalar una mente pura y sana. Pero nosotros tenemos que colaborar. El poder es de Dios. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer estos cambios? Primer paso, admitir que así eres. Soy enojón. Soy fracasado. Tengo problemas con lujuria. ¿Por qué estoy tan triste todo el tiempo? ¿Por qué es que no tengo gozo? Hay que admitirlo. Y de ahí admitir que tus propios esfuerzos no son suficientes para dominar lo que te está molestando a ti. Enfrentar tu pasado y entregar todo en las manos de Dios. Pero gracias a Dios ya tenemos el regalo de la salvación. Y uno puede seguir con una vida triste si quiere hacerlo. Todavía tiene la salvación, pero es difícil
vivir así. Molesta a ti y molesta a los que los rodean. Esta mañana tenemos la oportunidad de entregar todo esto en las manos de Jesucristo. Celebrar el hecho de que somos miembros de un reino victorioso, un reino lleno de poder y de potencia, de autoridad y de dominio. No tenemos que andar derrotados. Dios nos quiere dar la victoria.